Claro, Parece que ya estamos al Listo, ya aire. se lanzó a YouTube. Al Facebook no, porque de ese no tengo las claves, pero ya está en YouTube. Ya podemos comenzar. bueno, pues bueno, muy buenos días a todos los presentes. Estamos en la Red Latinoamericana de Física de Materiales, de Materia Condensada y Ciencia de Materiales, y tenemos representantes, como siempre, de la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil, de la Universidad Mayor de San Marcos en Perú, de la Federal de Río de Janeiro, de Brasil, de la Universidad Nacional de Colombia, en Colombia, la Universidad de Zulia, en Venezuela, de SAP de México, de la Universidad de San Sebastián en Chile, Universidad Católica del Norte en Chile, la Universidad Federal Fluminense de Brasil, el Centro Atómico de Bariloche en Argentina, el del CONICET, CB, CAB, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, del Instituto Venezolano de Investigaciones en Venezuela, del Centro Nacional de Alta Energía de Costa Rica y bueno, nuestro representante que viene de la Universidad de Cambridge en UK. Y hoy les presento al doctor Alfredo Tlahuize, que es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Su trabajo se centra en la ciencia de materiales computacional, estudia nanoaleaciones, cúmulos metálicos, superátomos y aplicaciones en energías limpias y nanomedicina. Es autor de más de 50 artículos científicos, árbitro de revistas internacionales, ha impulsado la colaboración académica mediante seminarios y webinarios de nanociencia y nanotecnología, y hoy nos presenta la explicación del crecimiento de cúmulos metálicos protegidos mediante tetraedros y octaedros. Y es un honor tenerte por acá, Alfredo. Puedes iniciar. Gracias, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Perfecto, sí. Ok. Bueno, les voy a presentar un trabajo que se ha estado desarrollando a lo largo de mucho tiempo. Este consiste en estos compuestos llamados cúmulos de oro, que pueden estar protegidos por muchos grupos como tioles, fosfinas, alquilos, carbenos, sililos, que es decir, que contienen silicio. Y un poco de la historia rápida es que cuando empezamos a estudiar cúmulos metálicos, se empezaron a hacer en fase gaseosa. Eso dio nacimiento a toda una rama que son los fulerenos. Después se empezó a depositarlos, buscar cómo interaccionaban con el sustrato. Entonces eso nos llevó a estudiar la oxidación del CO, de CO, CO2. Posteriormente se buscó tenerlos en matrices de gases raros. Esto es para evitar que la interacción entre enlaces de la superficie con los cúmulos los deformaran y se tuvieran lo mejor posible como se producían. Y finalmente son los cúmulos protegidos. Pueden ser de cualquier metal, pueden ser oro, plata, cobre, galio. Existen demasiados ya en este momento. Y la idea es que estas moléculas orgánicas los protegen, evitan que crezcan. Es decir, si tú quieres mantener un cúmulo de 9 átomos, lo mejor es que esté protegido. Obviamente, la geometría que va a tener cuando está protegido que cuando está solo, desnudo, va a ser distinta. Pero vamos a encontrarnos que hay muchas aplicaciones para estos compuestos. Entonces, ¿cómo están constituidos? Un core central que es compacto y alrededor de ellos están los oros enlazados a átomos de azufre, por ejemplo, en estos que están protegidos por tioles, y los azufres están unidos a compuestos orgánicos hechos de carbono e hidrógeno. Esta es la estructura de un cúmulo de oro 18 protegido con 14 azufres.
Y se puede ver aquí una animación nada más como para darles una idea espacial de cómo están constituidos. Les decía, es un core compacto y alrededor están las grapas. Eh, Vamos a ver cómo se caracterizan cuando se sintetizan. Bueno, se hacen espectroscopía ultravioleta o espectro de absorción y también se les mide el dicroísmo circular. Con esto tenemos las huellas digitales más fehacientes de estos compuestos. Algunas de las aplicaciones, tratamiento de artritis, se han utilizado como medios de acarreo para medicinas, sensores químicos, también ya se han utilizado para fotocatálisis, se están intentando también para eh, celdas solares, entonces ya hay muchos avances. ¿Desde cuándo empezó este estudio? Alrededor del 2000. Entonces vean, ¿por qué es importante el tamaño? Porque las propiedades ópticas van a depender de ella. En esta imagen se muestran diferentes tamaños y muestran diferentes geometrías. Lo interesante es que cuando empezamos a crecer, cuando vamos hacia el bulto, más de cientos de átomos, más de 200, empezamos a tener lo esperado, que los átomos de oro, en este caso, se terminan arreglando en una estructura cúbica centrada en la cara. Ahora ya existen más de 345 cúmulos metálicos, o sea, no exclusivamente de oro, plata, cobre, galio, platino, que están protegidos. Se tienen más, les decía, de 345 y las morfologías que hemos encontrado experimentalmente son icosaédrica, decaédrica y la esperada para el bulto, que es la FCC. Cuando yo empecé a incursionar fue alrededor de 2013, entonces hice algunas predicciones. Esta es una de ellas, la estructura del oro 15 protegida con 13 azufres. Ese fue un artículo de 2013 y en el 2021 propusimos otra nueva estructura que fue una mejora a la estructura inicial de 2013. Lo que se cambió principalmente es estos ligandos, estos grupos que están rodeando a un core central que sería de un tetraedro, un oro 4. Entonces, en este momento ya tenemos una confirmación experimental que confirma el modelo que se hizo a través de cálculos de FT. Eso habla de que la teoría está muy bien cimentada y que todo va bien. Otra predicción que se hizo igual en el 2013 fue de la estructura del oro 130 protegida con 50 tioles y esta se confirmó 2 años después. En el 2015 se logró cristalizar, se hicieron rayos X, por lo tanto ya no hay duda de que el arreglo atómico que propusimos es el correcto. Otra predicción que todavía no se ha logrado verificar es la estructura del el cúmulo de oro 187, que es una simetría decaedral. Entonces, no puedo mostrar todas las estructuras que se han logrado identificar, cristalizar y determinar experimentalmente, pero solamente voy a mencionar rápidamente 3 estructuras que son muy claves en este estudio. La primera es la del cúmulo de oro 102, protegida con 44 ligandos. Esta fue de las primeras que se cristalizó. La estructura del oro 25, que es icosaedral, y la que les había mencionado, la estructura del oro 15. Entonces vean los años de confirmación experimental cuando les digo que se empezaron a sintetizar desde el 2000. Esta del oro 15 tomó pues prácticamente 25 años para que se pudiera confirmar experimentalmente. Empecemos con la del oro 102. Tiene un core central de oro 79, es un decaedro y está protegido por 19 monómeros y 2 dímeros. ¿A qué le llamamos un monómero? Una estructura donde está compuesta por azufre, oro o azufre, y estos azufres están unidos a una parte orgánica. En el caso de un dímero es que tenemos 2 oros enlazados o formando puentes con estos azufres. Estos están siempre en la parte más externa. Cuando hablamos de su estabilidad, tenemos que recurrir al concepto del superátomo. ¿Cómo sabemos cuántos electrones de valencia tiene estos sistemas? Simplemente hagamos una resta del número de grapas o de ligandos menos el número de átomos de oro. Por ejemplo, si tenemos 102, le restamos el 44 y eso nos da 58 electrones. Como se nota a la derecha, en el modelo del superátomo, 58 electrones nos daría un número mágico. Es decir, que eso va a hablar de la estabilidad si lo quieren ver electrónica, cuando empiezas a hablar solamente de un conteo puramente de los electrones.
Bueno, esto es parte de lo que se tenía. En el 2019 escribí este artículo donde intento encontrar los bloques que están constituyendo una celda convencional FCC, los intento encontrar esos mismos bloques que son los tetraedros, los octaedros, en los cúmulos. Es decir, trato de explicar que así como los bloques están constituyendo sistemas periódicos infinitos, también están formando parte de estos cúmulos metálicos. Y en la imagen, en la animación se puede ver, yo tengo una estructura FCC, cúbica centrada en las caras, y esta yo la puedo explicar como que está compuesta por un octaedro y 8 tetraedros que lo están como rodeando o están unidos, están ensamblados. Por eso es que si yo quiero estudiar una estructura periódica como esta, que sería una supercelda de plata, pues podría hacer el conteo. La diferencia entre el sistema periódico es que los enlaces son perfectos, todos son iguales. En cambio, cuando yo disminuyo el tamaño y me voy a estos cúmulos, me voy a encontrar con que los enlaces oro-oro están deformados, y esto es por la interacción con los grupos o con los átomos de azufre, fósforo. El tipo de enlace es covalente y por lo tanto la dispersión o la distorsión es grande. Ok, derivado de este artículo, se tuvo que hacer un programa que fuera capaz de primero encontrar los tetraedros, los octaedros, el número, el tipo de bloque, además hacer una medición o dar un estudio cuantitativo, es decir, teníamos que poder determinar las aristas y los ángulos que formaban estas caras triangulares de estos dos poliedros. Además de eso, el programa de que te encuentra te hace conteo, te hace gráficas de ángulos, de distancias, también te puede dar scripts para algunos visualizadores como son JMOL, de tal manera que tú podrías obtener estas estructuras y las puedes mover. Eso te facilita la visualización. Es, por lo pronto, el programa se ha ofrecido de manera, digamos, personal a los grupos que me lo han solicitado, y se les ha pasado un ejecutable del programa que está hecho en Fortran. Entonces aquí están algunas de los que les decía, te genera scripts para GnuPlot, para JMol, archivos .pop para los que han utilizado PopRay, por ejemplo, para hacer el ray tracing de algunas moléculas. El primer compuesto que se sintetizó, les decía, se cristalizó, es el oro 102. Y esta ya es una visualización cuando se aplica el método de poliedros publicado en el 2019. Entonces tengo la estructura completa del lado izquierdo. Ahí está la mezcla del core con las grapas o staples. Y aquí solamente estoy aislando la parte que tiene los azufres, que son los amarillos más claros, y los oros. Los que están en azul corresponden a dos estructuras que se llamarían los dímeros. Son al finalmente dos átomos de oro donde los azufres están haciendo puentes. La siguiente figura me muestra cómo el programa determinó cuántos octaedros están conformando la estructura. La de más a la derecha y arriba ya me muestra la mezcla tanto de octaedros como de tetraedros en rojo. Y la de abajo, pues, me está mostrando otra vista nada más. La de arriba es una vista alrededor de un eje C5 o de orden 5, y la otra es una vista perpendicular. Estas figuritas que ven en gris simplemente corresponden a los centros de los tetraedros, los que están en rojo. Entonces yo puedo determinar cuántos hay, cuántos tetraedros y sus centros. Y si yo aíslo esos centros, puedo encontrar esta orientación o cómo están configurados estos tetraedros. El que está aquí en color café son los centros de los octaedros. Entonces, esta estructura se puede considerar que está constituida por 40 octaedros, 100 tetraedros. El core de oro 79 que a mí había mencionado, que es el más compacto, aquí se muestra a la izquierda. Además, estoy diciendo que está recubierto con algunas grapas que son monómeros dímeros. Estas son algunas gráficas que uno puede tener. En el eje X, pues tengo el número. Hagan en cuenta, yo encuentro el tetraedro, yo lo numero, digo, tengo 20 tetraedros, empiezo desde el tetraedro 1, 2, 3, 4, así me la hago. Y en el eje Y, pues tengo mostradas las distancias o las aristas de esos
tetraedros. Entonces, cada columna va a corresponder a las distancias de cada tetraedro que yo encontré. ¿Y para qué me sirve? Pues para encontrar qué tan dispersas están tanto las distancias como los ángulos. Si yo tuviera tetraedros perfectos, octaedros perfectos, las caras triangulares deberían de tener ángulos de 60 grados y las distancias deberían ser todas iguales. Pero obviamente que eso no pasa. Esta es el análisis de la estructura experimental. Se puede ver cómo hay dispersión. No son perfectas las estructuras, aunque a simple vista uno pudiera pensar que sí. El panel de abajo corresponde a todos los octaedros. Y lo mismo, las figuritas en morado corresponden a los enlaces y las que están en azul corresponden a los ángulos. Los recuadros punteados solamente te muestran cuáles son los que yo elijo como los que voy a contar. O sea, yo estoy haciendo el conteo de todos, vean, pero como considero distorsionados, hay muchos. Entonces yo debo de buscar y de tener como un límite. En el caso de estas estructuras, eso me lo dicta digamos, cuando yo analizo las distancias que se encuentran en la estructura del oro 25, donde las distancias entre los oros que están formando el core compacto y las que están en las grapas, que son más externos, están alrededor de 3 a 3.27 Armstrongs. Entonces, por eso es que yo estoy eligiendo más o menos ese rango para hacer el conteo. Ok, esta es la estructura del oro 25, es un anión y simplemente la carga es para completar un 8 electrones de valencia y por lo tanto poder explicar la estructura. Bueno, no solo es que yo elijo la carga es lo que resulta del análisis experimental. Les decía, los grupos tioles o los ligandos, los que protegen al core central, pueden ser diferentes, muy diversos. Por ejemplo, aquí está uno, aquí se notan que tienen anillos fenílicos y una cadena lineal. No me voy a detener mucho para que pueda avanzar más. Algo que sí les puedo decir es que estas estructuras son muy estables. El oro 25 es uno de los más estables que se han encontrado. 2005 lo sintetizaron. Posteriormente se logró, es que aquí me estorba esto, espérenme, lo voy a mover. Se logró proponer su estructura en el 2008 y en ese mismo año se logró cristalizar. De hecho, estos dos artículos salen en la misma edición de JAX y yo lo veo así como una colaboración entre el grupo experimental y el grupo que hace los cálculos. Aquí en la imagen les muestro lo que es un dímero, les había dicho, los azufres son los que están unidos a la parte orgánica y en medio tienes oros, que son los que digamos que se arrancaron del core central, del core compacto. Bueno, el oro 25, tengo aquí el análisis con un grupo etilo, la cadena son etilos, y este está compuesto finalmente, el icosaedro está compuesto por 20 eh, tetraedros, y si yo quiero hacer el conteo, podría encontrar los que se encuentran en las grapas. En esta imagen se puede ver que hay unos tetraedros que están más externos. Son 6 grapas, serían 6 más, serían 26. Y aquí si me voy a la imagen, que eso querría decir que estoy considerando enlaces oro-oro o distancias oro-oro que son alrededor de 3.4 Armstrongs. Esta es otra imagen, es la misma estructura experimental y solamente estoy mostrando 20 tetraedros que solo implican al oro 12, perdón, oro 13 central, 12 más que estarían en las grapas, en la parte externa, hay dos por cada grapa, 2 por 6, 12 tetraedros, y si me voy más allá podría tener otros 3, otros 6 más. En total, si yo hiciera la suma, serían 38 tetraedros que podrían contabilizar máximo en el oro 25 y estas son las imágenes que corresponden a las gráficas. Lo ven, aquí tengo 38 tetraedros. Tengo su gráfica tanto de las distancias como de los ángulos. Y vean, decía que si fueran perfectos, esos tetraedros deberían todos tener ángulos de 60 grados y varía entre 53 a más o menos 70 grados. Esta es una estructura obtenida con un cálculo donde el ligando que se utilizó fueron metilos. Esto es algo importante, no podremos reproducir los ligandos, son enormes y entonces tendemos a simplificarlos con ligandos más pequeños. Este es metilo unido
a los azufres de la estructura y la dispersión ahí se muestra tanto de las distancias como de los ángulos. Si lo ven, más o menos corresponde con las distancias que se encuentran en el experimento. Eso quiere decir que la teoría, los parámetros, perdón, que se utilizan durante el cálculo, pues son los correctos. Aquí están algunos, PBE, el funcional, la carga, el ligando y además la base, es una triple Z. Y las distancias que se pueden encontrar tanto de los átomos de oro formando el core, de 2.8 a 3, y en las grapas, que son 2.8 a 3.3 más o menos. Nuevamente cambio nada más el ligando, obtengo la gráfica de enlaces y se va a ver que dependiendo del ligando es que voy a obtener diferentes dispersiones. Por ejemplo, aquí de las distancias de enlace. Entonces vean, tengo tres diferentes ligandos y tengo las tres diferentes gráficas. Como quiera concuerdan más o menos en que están alrededor del mismo rango, tanto las distancias como los ángulos. Y abajo se muestra esto que les decía, tres diferentes, es la misma estructura con tres diferentes ligandos. La distorsión va a ser diferente dependiendo del ligando, de cómo interacciona. Y estos resultados simplemente confirman algo que realmente se volvió a hacer, se publicó en el 2013, que fue ese efecto de los ligandos en las propiedades electrónicas. Es decir, que tanto las distancias cambian, se ven distorsionadas, como también las propiedades ópticas. Es decir, el HOMO, LUMO, en general los niveles electrónicos también se van a ver cambiados. Si, por ejemplo, en el oro 25 tenemos alta simetría, porque la molécula tiene un grupo puntual CI, es decir, que tiene centro de inversión, cuando utilizamos ligandos más grandes, que experimentalmente se utiliza glutatión, se va a ver que estos perdón, los niveles electrónicos pierden de generación. Entonces aquí solamente muestro parte de ese estudio. Este es donde estoy mostrando el core central, el icosaedro, estoy mostrando las grapas, que son los dímeros, y algunos de los ligandos con los que se hizo el estudio. Incluyen ligandos que tienen anillos fenílicos, cadenas lineales, y ese fue el resultado, que las propiedades dependen de los ligandos. Con respecto al oro 15, que les comentaba que se hizo la predicción en el 2013, el primer artículo que propuso una estructura fue en ese mismo año, 2013. El autor ya mencionaba que había un core de 4 átomos, un tetraedro, solamente cambiaban los ligandos, es decir, lo que rodea al core central. Había, dos trímeros y había un ciclo, como tal un anillo compuesto por 5 átomos de oro, 5 de azufre. Eso es lo que él proponía. Ese mismo año yo estaba trabajando en esa misma estructura, veo publicado el artículo, comparo la energía del publicado con el que yo tengo en las manos, que estoy en ese momento estudiando, y la energía es prácticamente la misma. Entonces, lo que sí también determino es que cuando el ligando se hace más complejo, más grande, la estructura que yo propongo en el 2013, pues es mejor en energía, es decir, tengo una estructura más estable. En el 2021, en una colaboración con un grupo de China, logramos proponer otra nueva estructura. Sigue siendo el mismo core de 4, pero los ligandos ahora cambian. Y la estructura que proponemos, que es ligeramente tiene una energía más negativa, es decir, más estable, además del core de 4, tiene dímeros, tiene dos, y tiene un ciclo muy grande, que es un heptámero, es decir, que están compuesto por 7 oros y 7 azufres. Esta es la gráfica comparando los tetraedros que se encuentran. Recuerden, en esta estructura no hay otro poliedro, solamente tetraedros. Y lo único que uno puede deducir de estas gráficas es que la estructura que propusimos tiene un core de oro 4 con distancias más compactas. Si lo notan aquí, están abajito de 2.8, esta tiene una arribita de 2.8 y esta todavía tiene más, tiene una muy cercana a 3. Eso confirma entonces que la estructura que tiene los enlaces más cortos, más compacta, es la mejor energéticamente. Les decía, esta es la confirmación del oro 15. Experimentalmente son glutationes. Aquí está el grupo glutatión. Vean, tiene muchísimos
carbonos, nitrógenos, oxígenos, que se simplifica a otros grupos. Experimentalmente, lo que se pudo determinar este año, en este mes, es que se pudo sintetizar con este ligando, que incluye silicio. La estructura corresponde a la que hicimos la predicción en el 2021, entonces estamos felices con este resultado. ¿De acuerdo? Esta es una comparación con lo que se hizo computacionalmente del lado izquierdo y este es el análisis de lo que se obtuvo experimentalmente. Se notan ahí los tetraedros y pues es prácticamente igual, no hay problema en ese sentido. Hay tamaños más grandes, el 279, donde se puede ver ya esta estructura en términos de poliedros. En gris estoy mostrando los centros de los tetraedros, se puede ver que forman un arreglo cúbico, y cuando tú ves eso, esa distribución quiere decir que tienes cúmulos FCC, 334 tetraedros y 131 octaedros. Repito, ese tipo de análisis no se puede hacer si no fuera con un programa, si no se hubiera podido programar en 2019. Bueno, las preguntas que surgen de esto son dos principalmente. Se demostró en 2019 que el método de Polido puede explicar los compuestos hechos por oro y azufre. Y la pregunta era, ¿podría explicar otros compuestos que tuvieran otro tipo de estructuras HCP, BCC, por ejemplo? O la otra y más interesante es si yo puedo empezar a ensamblar tetraedros y octaedros y obtener estas geometrías que se han obtenido experimentalmente. Entonces, para atacar la primera pregunta, vemos esta tabla periódica donde en amarillo se muestran todas las estructuras que forman una estructura FCC. Por, por supuesto está la plata y el oro, y las que forman estructuras HCP. Esas están no veo bien, es como verde. Entonces empezamos generando superceldas, repitiendo las celdas unitarias FCC, y les muestro a la izquierda todos los tetraedros que yo puedo encontrar en esta. La que está en el centro, digo que hay 64 tetraedros y son los centros en gris. Del lado derecho muestro esos arreglos cúbicos de los centros, estoy hablando de una FCC. Si me voy a analizar el tipo de arreglo que forman los octaedros que constituyen la FCC, me voy a encontrar que tienen un arreglo como tal, como una FCC. Si lo notan aquí, esta sería como una una celda unitaria convencional FCC. Además, yo podría darme cuenta que en estas estructuras puedo encontrar algunos otros bloques, como sería un cuboctaedro, que se ha reportado que esta forma parte. Algunos investigadores han tratado de explicar sus estructuras en términos de pues el cuboctaedro forma parte de una FCC sin problema. Y los 8 tetraedros que rodean un octaedro central, pues forman este arreglo cúbico. Esta gráfica les muestra un cubo octaedro compuesto de oro. Si quieren verlo de plata, no pasa nada. Y se nota que todos los enlaces son iguales. Por eso hay una línea solamente, alrededor de esos 2.88, 2.80 y algo. Y los ángulos son todos perfectos, 60, porque estoy hablando de un sistema periódico. Si me voy a analizar otro tamaño, el oro 19, voy a encontrarme lo mismo. Les repito, estoy hablando de sistemas que los extraje de un sistema periódico. Estos no están interaccionando con tioles. Entonces, lo que yo quería era encontrar cuántos de estos bloques que ya se habían estado reportando en los cúmulos de oro, yo podía encontrar. Bueno, yo puedo encontrar estos tetraedros, se nota aquí fácilmente, pero también tengo unas estructuras hechas por dos tetraedros que están compartiendo un vértice, solamente que los tetraedros están rotados. Ese es característico de una FCC. También han reportado estructuras que esta ya no es periódico, solo para recordar, los que forman un sistema o una geometría icocedral. Yo puedo explicar otra vez en términos de tetraedros, pero están distorsionados. Recordemos que en el sistema periódico son perfectos todas las distancias, en esta no. En un icosaedro experimental yo tengo diferentes distancias, y aquí se nota la dispersión de 2.75 a 2.95, por ejemplo, los enlaces en este artículo
Es un oro 13 recubierto por fosfinas. Fosfina quiere decir que tiene fósforo y además de los grupos orgánicos. Si yo analizo, vean, ya noto dos tipos de puntitos o más puntitos, ya no solamente es una línea horizontal, quiere decir que tengo dispersión en los tetraedros que están formando el cúmulo. Abajo tengo una gráfica de distancias, nuevamente veo columnas de distancias oro-oro, que estas pueden ser del core y estas son entre los átomos del core y de las grapas. Me puedo ir hacia estudiar ahora metales que tengan esa estructura HCP y un ejemplo es el titanio y me voy a encontrar con otros bloques. Los sistemas periódicos tipo HCP se pueden explicar en términos de apilamientos de octaedros. Los octaedros están compartiendo sus caras triangulares, ¿no? Aquí, por ejemplo, muestro una columna de 3 octaedros. También muestro que tienen los tetraedros y están formando estas unidades donde los tetraedros no están rotados. Decía, en las FCC están rotados, aquí no están rotados. Esta imagen, aunque parezca muy grande y muy elaborada, simplemente te muestra, primero, en HCP yo tengo planos cristalinos A, B, A, B, ese es el apilamiento. Y ahí puedo distinguir tetraedros, que son los que están en rojo, y puedo encontrar los octaedros. Es decir, que yo podría determinar tanto bloques que están compuestos por 5 átomos, que esta sería una bipirámide triangular, aquí se nota en rojo, como también unidades que están hechas por 7 átomos, que tiene a los tetraedros sin rotar. Estos serían los centros tanto de los tetraedros como de los octaedros. Al final, tengo HCP, los arreglos de los tetraedros o de los centros de los tetraedros y los octaedros terminan siendo hexagonales. Si analizo las distancias de una de estas, quito una porción de ese sistema periódico, genero un cúmulo, voy a tener los dos tipos de distancias que le mencionaba. Es decir, en una estructura HCP yo tengo bloques más pequeños que muestran ya una distorsión, si lo quiero ver así. Muestran dos tipos de distancia que aunque son cercanas, al final no son como en las FCC. Si hago lo mismo para las estructuras tipo BCC o centradas en el cuerpo, me voy a encontrar que también existen dos tipos de distancias, aunque en estas es ya más evidente la diferencia entre las dos distancias que conforman a estos bloques. Este es un resumen de lo que se muestra en el artículo publicado en este año, donde muestro todos los bloques que yo puedo encontrar tanto en un sistema periódico FCC como en un HCP. Lo pueden ver, hay muchos y muchos de estos bloques ya han sido reportados. Esta imagen solamente te muestra que los FCC, los tetraedros y octaedros tienen las mismas distancias y por eso los cilindros tienen el mismo color. Los HCP tienen dos tipos de distancia, como había dicho, y al igual que los BCC. Y aquí se nota que los BCC, si yo digo que este es un tetraedro, pues está mucho más distorsionado. Ok, ¿cómo yo podría atacar la segunda pregunta de que si yo puedo crecer un cúmulo o un core de estos sistemas a partir de un triángulo, digamos? A partir de un tetraedro yo lo puedo rodear de tetraedros, o un tetraedro lo puedo rodear de octaedros, etcétera. Lo que yo puedo hacer o lo que yo tengo que estar seguro, ver, darme cuenta, es que a partir de un triángulo yo puedo generar un tetraedro. Si yo quisiera verlo en términos de síntesis, es que ahora el experimental tiene que agregarle un átomo más a un triángulo para tener un tetraedro. Si el experimental quisiera obtener a partir de un triángulo un octaedro, pues tendría que agregar otro triángulo, donde el triángulo debe estar rotado o eclipsado, como en química orgánica se menciona, como en esta figura, los dos triángulos están rotados. Y aquí muestro, pues, cuál sería el algoritmo. En el caso del triángulo, yo primero tendría que localizar el centro, luego utilizar la altura del tetraedro para generar el ápice o el cuarto vértice. Si yo quisiera encontrar el centro del tetraedro, solamente tendría que sumar las coordenadas de esos 4 vértices y dividirlos entre 4. Y con eso tendría el centro. Si quiero generar un octaedro, empiezo desde el triángulo, localizo su centro, hago la suma de los vértices de las coordenadas, lo divido entre 3. Después encuentro un vector perpendicular a ese triángulo,
utilizo una distancia que al duplicarla me va a generar la distancia que hay de un triángulo a otro triángulo, en la figura de un triángulo rojo a un triángulo verde. Y además, yo debería de generar las otras tres posiciones arriba simplemente empezando, por ejemplo, en esta posición y yéndome a la misma distancia que separa esa posición 2 del centro a la posición 4. Entonces, así generaría los tres vértices que me hacen falta para completar el octaedro. Todo esto es para explicar el crecimiento de los cores de estos cúmulos protegidos. Y decía, podría tener combinación tetraedros rodeado de tetraedros, tetraedros rodeados de octaedros, octaedros rodeados de octaedros o de tetraedros. Y hay muchas combinaciones. También podría utilizar algunos de los bloques que se determinaron como el oro 7, que son dos tetraedros, decía que están compartiendo un vértice, dos octaedros compartiendo un vértice, dos tetraedros compartiendo una arista, dos tetraedros compartiendo una cara triangular. Y así lo podría encontrar para los octaedros compartiendo una arista o una cara. Hay muchas combinaciones. También podría empezar desde un icosaedro y rodeándolo por otros tetraedros, por octaedros, para obtener este tipo de estructuras que muestro aquí. Y de hecho eso es lo que pasa para el oro 144. Y hay muchísimas más. No me quiero detener mucho en eso, solamente les quiero mostrar algunos. No podría abarcar todos. Este es un ejemplo de qué pasa si yo tengo un tetraedro y lo rodeo de tetraedros. Podría obtener un oro 8. Y esta estructura, para los que han estudiado cúmulos pequeños, esta es una de las estructuras que se ha propuesto como un isómero para el oro 8 de oro. ¿Ok? Entonces tendría oro 8. Si ese oro 8 lo sigo creciendo con tetraedros, me voy a encontrar que ahora ya tendría problemas porque las nuevas posiciones generadas se podrían traslapar. Lo ven acá en la representación, tengo átomos muy encimados. Lo que yo tendría que hacer es calcular el punto medio entre ellos para obtener esta estructura de oro 14. Pero eso me implica que yo ya estoy distorsionando la red para obtener este oro 14. Entonces tengo aquí dos vistas de esa misma estructura. Ese oro 14, si lo quiero seguir creciendo, me voy a encontrar con el mismo problema. Llegaría yo al oro, déjenme que mueva esto, siempre me está dando la testa, al oro 26, pero desde ahorita ya sé que se están distorsionando. Bueno, estos sistemas ya han sido, se llaman cúmulos politetraedrales y experimentalmente se reportó que no pueden crecer más de 70 átomos. Si yo muestro o analizo los centros de estos cúmulos que están hechos por puros tetraedros, me voy a encontrar que estos centros forman dodecaedros, ¿sí? Sólidos platónicos donde las caras son pentagonales. Si yo encuentro una cara, o perdón, si encuentro que los centros de los tetraedros me están formando dodecaedros, quiere decir que tengo icosaedros en la estructura. Y aquí tengo 149 tetraedros conformando esta estructura de oro 54. Otra combinación sería un tetraedro rodeado por octaedros. Y genero esta estructura a partir de un oro 4, genero un oro 16, donde aquí muestro cómo se pueden descomponer tanto en octaedros como en tetraedros. Aunque yo empecé desde un tetraedro, rodeé por octaedros, se van a ir formando estos huecos tetraedrales, es decir, solitos se van formando y voy a tener sistemas que son, o son conocidos como cúmulos tipo geometría tetraédrica truncada. ¿De acuerdo? También podría yo pensar, ¿qué pasa si ya tengo uno de estos tamaños y ya no lo sigo creciendo con la misma ruta? O sea, no solo lo crezco con tetraedros, sino opto por hacerlo con octaedros. Tendría estructuras FCC al final de cuentas. Entonces, yo puedo decir que una receta, digamos, para obtener cúmulos FCC con esta anatomía de tetraedros truncados es empezar de un tetraedro e irlo creciendo con octaedros. Y aquí están unos tamaños que yo voy obteniendo. Otra combinación que yo podría tener es empezar desde un octaedro
y rodearlo por tetraedros. La primera, pues me va a generar lo que ya había visto, una FCC, una ce- eh, cúbica centrada en las caras convencional, que aquí está descompuesto en un octaedro y 8 tetraedros. Si esa ahora la sigo creciendo con octaedros, me voy a encontrar con el problema, perdón, aquí no hay problema, me voy a encontrar con el oro 38. Este es uno de los isómeros que en cobre es un octaedro truncado, que es uno de los más conocidos y que es aceptado que es como el mínimo de energía. Puedo decir que si yo voy alternando el crecimiento a partir de un octaedro con tetraedros, octaedros, tetraedros, voy a obtener estructuras tipo FCC. Entonces, nuevamente, esto me está diciendo que solo con esos dos tipos de poliedros, tetraedros y octaedros, puedo explicar las estructuras y puedo generar sistemas periódicos, pero también puedo explicar las estructuras de estos cúmulos metálicos protegidos. Esta es una combinación de dos tetraedros, o sea, tengo tetraedro y lo rodeo con tetraedros, y ahí sí tengo el problema de que ya tengo, cuando genero las posiciones, tengo posiciones muy cercanas. Si la distancia oro-oro es 2,88, vean aquí tengo distancias de 1,35 Armstrongs. Digamos que lo que yo puedo hacer es encontrar el punto medio para tener estos átomos que se los represento en café y tendría este oro 18. Ese oro 18, si lo quiero seguir creciendo, pues va a tener más problemas todavía, porque desde el principio, desde el primer paso, yo ya tuve problemas, tuve que eliminar, tuve posiciones, tuve átomos traslapados, y aquí está cuando yo intento seguir creciendo. Sin embargo, este tipo de crecimiento ya no se hace mayor, pero sí tengo un core como el que se muestra acá, que ha sido determinado en una estructura experimental. Es decir, sí hay un octaedro rodeado por octaedros en el experimento, pero no va a crecer más. Se quedó de ese tamaño. Bueno, este es otro tipo de crecimiento donde yo empiezo con una unidad M7, M porque es metal, puede ser cobre, puede ser plata, donde los tetraedros no espérenme aquí, no están rotados y yo los rodeo por octaedros. No pasa nada, todo perfecto, no encuentro átomos traslapados y puedo empezar a crecer. Cuando yo hago esto, me voy a encontrar que tengo estructuras con octaedros que están compartiendo caras. Y eso es lo que les había mostrado que es característico de las estructuras hexagonales compactas. Entonces ya encontré una manera de cómo pueden crecer las HCP. Si ahora las dos tetraedros que están formando el bloque de M7 están rotados, perdón, no he pasado eso, siguen siendo esos, pero en lugar de crecer con octaedros, crezco con tetraedros, sí voy a tener posiciones traslapadas. O sea, este tipo de crecimiento no va a ser muy benéfico, va a distorsionar la red y tal vez no encuentre tamaños muy grandes. O sea, encontraría, por ejemplo, aquí un tamaño de oro 15. No puedo pasar tal vez más de eso. Eh, Esta es una de los bloques que yo había dicho que se encuentra formando parte de una estructura FCC y la voy a crecer con tetraedros. Ahí está, qué es lo que sucede. Obtengo estructuras, no hay traslape, todo bien. Y si se dan cuenta, al haber crecido esta M7 con tetraedros, obtengo aquí un oro 15, que ya es un icosaedro. Pero también, si yo crezco esa estructura con octaedros, me encontraría otra de las estructuras características y me voy a saltar a esta diapositiva. Depende de cómo crezca esta unidad M7, que yo la encuentro tanto en el sistema, la red cristalina de los HCP y de los FCC. Si yo la crezco con octaedros, puedo obtener un cuboctaedro, que esto me dice que tengo FCC, pero si la crezco con tetraedros, tendría un icosaedro. Eso es un resultado que se me hace a mí muy interesante porque el icosaedro no es un sistema periódico. O sea, yo no puedo tener una red hecha por solo icosaedros, donde ellos estén compartiendo caras, aristas, vértices y que crezcan demasiado. No, tendría cúmulos, pero no. Tienen un generador, una semilla común, que es esta estructura.
compuesta por dos tetraedros que están rotados. Si quieren verlo así, que tiene un centro de inversión. Y bueno, ya casi termino. Otra pregunta que eso ya también se me ocurrió es, ¿qué se puede obtener de este sistema o de este método de poliedros? O sea, yo ya tengo un programa que puede encontrar tetraedros, octaedros. Podría también determinarme el orden energético entre isómeros. Y este es un ejemplo de algo que quise hacer. Esto es una estructura, la experimental, comprobada, mínimo de energía, y algunas otras que fue como, pues, proponer nuevos modelos, nada más así al azar y ver qué pasaría entre ellos. Por lo que el análisis estructural se nota que perdón, mínimo de energía tiene tetraedros más compactos, y aquí lo veo en las distancias, que por lo menos los 20 que están formando el icosaedro no pasan de 3 Armstrongs. En cambio, la estructura que propuse están muy distorsionadas, y por eso solo represento unos cuantos tetraedros, porque los otros están muy distorsionados. Pues no pasaría eso. Si hago conteo de esos tetraedros que están constituyendo mis estructuras, aquí diría que fácilmente podría tener 32 tetraedros si cuento los de las grapas. La otra, que está muy distorsionado, máximo tiene 4 tetraedros. La última tiene un octaedro, 5 tetraedros, y además esto le llamo los tetraedros compactos. Tiene 20 compactos que están formando el core central, tiene 3 compactos, 4 compactos. Haciendo ese conteo y utilizando una fórmula, yo podría determinar un factor que le llamo el factor T, y eso me va a dar valores numéricos. Lo que yo encuentro es que la estructura que tiene o determinada experimentalmente tiene el valor más alto. Perdón, tiene uno de los valores altos, tiene un 1.6, y aquí algo me falló, no sé. El 1.6 electron volt, este no es, perdón. Sí, PV, estas son las energías que yo calculo. Este es para el sistema, ¿cómo se llama este? Perdón, el icosahedral, este que está aquí a la izquierda. Ese es el mínimo de energía, su factor es 1.6, es el más alto cuando calculo con esa fórmula. El de en medio es 1.33 y el último es 1.5. Eso me dice que si yo calculo esa relación entre los poliedros, distinguiendo entre tetraedros distorsionados y compactos, podría predecir ese orden energético. Esa es una aplicación de este método de poliedros. Algo más que se puede hacer, se puede generalizar, por ejemplo, para estudio de dinámica molecular. Aquí tengo el que les decía, el isómero, que es un octaedro truncado. Es el mínimo de energía que se considera por todos los que hacen cúmulos metálicos de cobre. Y yo lo puedo explicar como una combinación de 13 octaedros, 32 tetraedros. Estas son las distancias que yo puedo encontrar. Y la representación aquí de las figuritas son los centros, tanto de los octaedros, a la derecha, los otros centros de los tetraedros. Y al final estos centros forman sólidos de Arquímedes, un cuboctaedro o un rombicuboctaedro. Bueno, decía, puedo utilizarlo para ver cómo se distorsionan al calentar estos cúmulos. Aquí tengo un calentamiento a 400 Kelvin. Voy a empezar a notar, aquí no pasa mucho, 400 casi temperatura ambiente, no hay mucha distorsión, pero si yo hago un calentamiento a 600 Kelvin, las gráficas ya muestran más dispersión. Y de hecho, las combinaciones de tetraedros y octaedros ya disminuyeron. Aquí eran 32, aquí eran 13. Y es que cuando ya se empiezan a calentar, se empiezan a encontrar, yo no sé si alguien diría, este sigue siendo un octaedro, y si lo es, está muy distorsionado. Eso quiere decir que sí hay una aplicación también de este método para utilizar las estructuras que se obtienen al calentar estos cúmulos. Y de otra manera, uno no lo vería, no vería que se están manteniendo estos bloques, aunque se están distorsionando. Conclusión o conclusiones, este método de poliedros es útil para explicar estructuras de cúmulos de oros protegidos con tioles o con algunos otros ligandos,
pero también se puede extender el estudio a otros cúmulos metálicos. De estos pueden ser plata, cobre, paladio, aluminio, galio, toda una zoología, si lo quieren llamar así, pero también de sus aleaciones. El programa que se tiene en Fortran puede hacer conteo de todos estos, incluso de aleaciones, sin problemas. Puede encontrarte cuántos cúmulos, perdón, cuántos bloques de tetraedros o octaedros hay. También se puede utilizar este método para hacer la predicción del orden energético entre isómeros y su estudio se puede extender también a otros sistemas que estén compuestos por octaedros o que tengan estos, por ejemplo, las perovskitas, que están compuestos o que tienen octaedros en su estructura y que muchas de sus propiedades han encontrado que están relacionadas tanto como la orientación de estos octaedros o la distorsión de estos octaedros. Entonces nosotros estamos trabajando con estos sistemas, pero los oyentes que tengan algún sistema que pueda ser explicado o, o que sea metálico, este método de poliedros ha mostrado que es muy efectivo. Eso es lo más reciente, esto es lo que se ha hecho en el 2013. Bueno, agradecimientos a los lugares donde se pueden hacer estos cálculos, Laboratorio Nacional de Supercómputo en el centro del país, en Puebla, y este otro laboratorio de supercómputo que está en Ciudad de México. Esta es alguna de las páginas donde pueden encontrar material en WordPress, es una página personal, y en YouTube, que ahí tengo muchos videos, hay pláticas, hay algunos tutoriales, hay mucho material por si alguien tiene alguna duda, puede hacer una consulta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alfredo, por tu presentación. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y como es clásico en esta red, vamos uno por uno que les presente, aunque la presentación está en YouTube, en algunas redes de las universidades y de repente nos llegan preguntas por ahí. Este, empezamos con Alexander. Si tienes alguna pregunta, Alexander. Gracias, Arturo. Sí, tengo varias preguntas. Bueno, primero agradecerle porque la verdad la charla va muy linda, muy clara y bueno, tiene mucho trabajo. Tengo algunas preguntas que son más básicas y después otras un poco más complicadas. Primero las más básicas, como que mencionaste varias veces siesta, por ejemplo, todos tus trabajos están hechos con siesta, o sea, vi que era el que estaba más mencionado. Sí, sí, esta es con los cúmulos grandes, para el oro 130, 144, pero para cúmulos pequeños, oro 15, he utilizado Gaussian o he utilizado Orca. Claro, usa siesta para los más grandes porque es más liviano, digamos, necesita Sí, menos. sí, sí. Y después, otra pregunta un poco más básica. De la charla me quedé con la idea que la idea de cubrirlos con estos ligandos es para proteger los clústeres. ¿Esa es la idea central o hay otra razón para cubrirlos con ligandos? Sí, cuando los cubres con los ligandos es para evitar que se aglomeren. Las propiedades interesantes son cuando tienes cúmulos pequeños, 12, 15, 13, es donde el espectro de absorción cambia y las propiedades interesantes están ahí. Si en cambio tú no los cubres, pues, se hacen grandes, se hacen nanopartículas. Entonces, en estos tamaños se está buscando hacer interaccionar con contaminantes CO, NO, NO2 y tratando de hacer que estas moléculas puedan llegar hacia adentro o en las grapas reaccionen en la parte más externa. Pero sí, básicamente es para evitar, en el principio era para evitar su aglomeración. Bien. Y ahora quizás un poco más complicado. O sea, por ejemplo, una vez que uno quiere encontrar un determinado compuesto que tiene una determinada cantidad de átomos, eh, supongo que siempre hay varias posibilidades de cómo haces o cómo te aseguras, por ejemplo, de que esa es la menor energía. O sea, básicamente, cómo haces la exploración de todas las posibilidades que tienes para un determinado número de átomos. Eso la primera, y después
si eso depende, por ejemplo, también del ligando que le pones. O sea, si al ponerle ligandos cambia el orden energético entre los diferentes clústeres que vas teniendo. O sea, si lo haces, por ejemplo, por intuición o si tienes algún otro método de cómo vas buscando cuál es la estructura de menor energía. Sí, mire, primero, es importante por eso la colaboración con grupos experimentales. El ejemplo es el oro 130. Ellos desde que lo producen ya tienen imágenes de microscopía electrónica. Ellos ya dicen, tiene que ser una estructura que tenga simetría 5. Eso ya te empieza a limitar toda la búsqueda. Mm. Y pues ya dices solamente que sea decaedro, sea icosaedro. Ya con eso te ahorran mucho tiempo. Tú propones el modelo, utilizas ligandos pequeños, en este caso dices solo hidrógeno, vamos a ver qué pasa. Tú estás imaginando que como ya son grandes, la distorsión va a ser solo en la superficie, ya no va a estar muy adentro, no va a llegar tan adentro, que eso pasaría en una nanopartícula, ¿sí? O sea, es como tener una vaca y unas moscas, no le van a hacer gran cosa. Entonces, lo que logras es tener una estructura. ¿Lo quieres hacer más complicado? Empiezas con hidrógenos, después con metilos y empiezas a ver cómo entre tus isómeros cambia esa energía que tú calculas. Pero hay algunas estructuras que son tan estables que aunque cambies los ligandos, siguen manteniéndose, o sea, no se distorsionan. Tú lo ves desde las distancias, dices, esto es muy estable, no ha de lo estar rompiendo. Si te quieres ir más allá, haces dinámica molecular y dices, no se rompe, aunque lo estoy calentando. Y eso pasa con estas estructuras. Experimentalmente aguantan temperaturas de, yo no sé si sea mucho, pero sí aguantan los 500 Kelvin, por ejemplo. Son estables a temperatura ambiente. No sé si respondí su pregunta. Sí, sí, o sea, básicamente siempre esperan que sean los experimentales los que obtengan las estructuras primero y con ese conocimiento entonces que buscan cuál es la estructura como tal. O sea, no conocen ningún caso de que hayan tratado de predecir antes del No, sí hay experimento. una, perdón, mire, es esta, el oro 15. El oro 15 solo se tenía la combinación por espectroscopía de masas. No se sabía el modelo. Ahí, pero es pequeño, uno se propuso o se tomó el tiempo para proponer la estructura del oro 15. Este, por ejemplo. Aquí sí, nada más sabía, son 15 oros, 13 azufres. Pero como ya son menos, también las posibilidades se reducen demasiado. No estás hablando de cientos, eso te daría muchísimo. En este caso, primero estuvo experimentalmente se supo la combinación, el número de azufres de oros, y después se propuso el modelo y hasta este año se logró verificar que el modelo corresponde con el experimento. Buenísimo, bueno, gracias por las respuestas y muy linda la charla. Felicitaciones. Gracias. Sí, gracias, Alexander. Ahora pasamos con, a ver, Gabriela Graz. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, Bueno, muy interesante, muy pedagógica la charla, la verdad, de ir armando así los cristales. Está muy bueno, se la voy a mandar a mis, a mis alumnos para que la vean. Y de paso, aprender yo, esto de los números mágicos es fundamental, ¿cierto? O sea, yo no puedo poner cualquier número, pero si, por ejemplo, lo quieren cambiar, digamos, por porque sí, por intuición o por algún capricho, uno quiere cambiar esos números, ¿no lograría poder generar alguna cosa? Pensaba en esto que decía Alexander de predecir algo distinto de lo que serían estos números mágicos. Uno no podría, una vez que tiene esta toda complicada, cambiarle algunas las cantidades, las composiciones y que aparezca una nueva, o eso ya es imposible. Sí, recordemos que este modelo del superátomo te habla simplemente de los electrones de valencia. Cuando tú propones, dices, los oros te contribuyen con un electrón y los azufres te quitan un electrón. Por eso decía, en estas combinaciones,
102 menos 44 me da el 58. Y si te da ese 58, quiere decir que el cúmulo es muy simétrico, porque de hecho el modelo del superátomo eso hace. Si te da un número un poco diferente, te da 59 o algo, tendrías que utilizar otro de los, un pozo de potencial que te daría a lo mejor algo alargado. Sí puede ser que se salga de ahí, pero si tú lo quieres ajustar a algo simétrico, la suma y también la carga te deben dar ese 58. Por ejemplo, 25-18, que es el del centro, si tú haces 25 menos 18, te da 7. 7 no es un número mágico, pero si le pones un electrón más, te da el 8, que es el que está aquí. Y sigue siendo muy simétrico. Hay un número 38, 38, 24. Si hago 38 menos 24 me da 12. Y eso no está aquí. Pero el 38, 24 son dos icosaedros pegados. O sea, sí puede Interesante. ser, pero te determina también si cumple con los números mágicos la simetría. Claro, claro, claro. Claro, está buenísimo. Y tu programa lo que va haciendo es, bueno, armar todos estos con esas reglas para que no se salga de lo posible y vos después lo relajás con el DFT para saber si es cierto. ¿Y el siesta es un programa clásico o es cuántico? Yo nunca sé del siesta eso. Si esta utiliza DFT, pero DFT la forma en que cuántico. está hecho, las bases y todo esto son muy, no son tan pesadas. Eso te permite que puedas utilizar sistemas muy grandes. Por eso Claro, es que yo lo utilicé para el 187, el 130, el 144 también los optimicé. Obviamente fue en una supercomputadora de Estados Unidos, porque en México ninguna lo podría hacer, aún con ese. Hay que estar, saber con qué, dónde puedes hacer ese tipo de cálculos. claro. Y lo de los sistemas un poco más chicos los manejás con Orca, los manejas bien. Así es, sin problema, o Gaussian. Claro. Y las aplicaciones prácticas de esto, ¿por qué lado sería? ¿Por el lado de catálisis o optoelectrónica? ¿Qué es quantum dots? ¿Qué es qué es Sí, lo que más se bueno, usa? por ejemplo, su espectro de absorción está más corrido hacia el 1 electrón volt o abajito. Por ahí anda. Entonces, pueden absorber luz solar sin problema. Se está buscando eso para aplicaciones fotoceldas. También Ah, para que claro. reaccione con contaminantes, para romper moléculas contaminantes. Se está para acarreadores de moléculas que atrapen medicamentos, cisplatín, por ejemplo, que es un anticancerígeno, y que porque no es tan grande la interacción, llega y lo entrega. Tenemos algunos artículos hechos en ese sentido y sí, hemos explorado muchas de las cosas posibles, no solo predicción, sino también aplicaciones. Fantástico. Bueno, ya los voy a mirar, ya los voy a ir a mirar porque me parece que está muy bueno. Está muy bueno por el lado de lo pedagógico, que construirlo de a poquito y después, bueno, las aplicaciones y los monstruos, estos que está calculando al final en las supercomputadoras. Bueno, felicitaciones, muy interesante el trabajo. Sí, gracias. Está bien, gracias, Gabriela. Ahora vamos con otros miembros de la red. Está Sergio Conejeros, por ahí. Sí, Ahí aquí. está. Hola Arturo, ¿qué tal? Eh, Alfredo, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante tu trabajo. Tengo varias consultas. Bueno, dado que no es mi campo de expertise, que algunas son más básicas, otras quizás son más de la parte técnica. Tengo una consulta así como muy general. El código que ustedes desarrollaron o que están desarrollando en Fortran, ¿eso es por razones históricas lo programaron en Fortran? Lo digo, ¿por qué no usar Python para generar, para hacer el programa? Bueno, ahí va. Fortran es más rápido. Ya, Eso de entrada. La otra es que el programa lo tenía yo primero en PopRay, que es más o menos C++. Es un lenguaje orientado a objetos, pero se tardaba mucho. Cada una de estas estructuras para analizarla, si tenía 100 átomos de oro, se tardaba
una hora. Cuando Ya, lo transformé el código, hice el código a Fortran, se tarda un minuto, ya. segundo. Y me da todos estos archivos que menciono y me permite visualizar y mover aquí con JMOL. Ya, Esa es la razón. incluso la generación de estructuras es costoso computacionalmente, ¿no? No es tan sencillo el algoritmo, o sea, requiere tiempo. Sí, Ya entiendo. Ahora, con respecto a los cálculos, son todos de tipo de FT, ¿no? Porque el oro igual es medio complicado, los clústeres, los sí. cúmulos. No, por ejemplo, con Orca o con Gaussian, no sé si comparaste cálculos tipo Poja-Trifoz con DFT o solamente es todo DFT nomás. Sí, los cálculos son de FT, todos ellos, Ya, pero alentado por estos resultados de que el 130 funcionó, hicimos la predicción y se confirmó experimentalmente, el oro 15 que se acaba de confirmar, o sea, ya. sí, Ay, ya, recordemos en otros materiales, ¿cómo se llama este? Siliceno, ellos fueron unas predicciones antes de que alguien las hiciera en laboratorio. O sea, DFT ha demostrado que ya está consolidado, por eso es que exacto. seguimos utilizándolo. Supongo que igual tú tomaste algunas precauciones como usar bases que utilizan efectos relativistas, o sea, usar buenas bases. O, Sí, sí, claro, principalmente si quieres encontrar los picos en el espectro de absorción. El oro 25 tiene dos picos que están muy cercanos. Si no utilizas esta corrección relativista, no salen. ya, Tienes que hacerlo, pero ya son como detalles. Pero si tú estructuralmente tienes la gráfica de distancias, tanto del experimental como del calculado, sin problema, empatan. ya, perfecto. Y después tú hablabas de dinámicas también. ¿Las dinámicas con qué código lo hace? Esto es una colaboración con alguien de la Universidad de Sonora aquí en México. Se llama Álvaro Posadas. Él Ya, hace ese tipo de estudios, él tiene un código propio, hecho en Fortran también, calienta y esto y quiere ver cómo se transforman en ¿cómo se llama? En la temperatura de transición. Queremos estar cerca de ahí y ver si encontramos nuevos isómeros. De hecho, sí encontramos nuevos isómeros y ya los caracterizamos. Y es muy difícil solo hacerlo como ellos utilizan algo, ya no me acuerdo cómo se llama. Es más fácil cuando yo los analizo y los pongo como aquí, como una figurita, tetraedros y octaedros. ya, Y también encuentro bipirámides pentagonales en esas estructuras. ya, perfecto. Bueno, por lo que comentas y por lo que vi en tu charla, tú has hecho varias predicciones que después se han reportado experimentalmente, ¿cierto? Sí, 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 el oro 3 es el reciente, el 130, el 187, casi todos los que han reportado dicen que están seguros que sí es ese. O sea, todavía falta que se cristalice, pero para allá va. El Ya, oro 18 también hice la propuesta en 2013, el oro 18, y como 8 años después, yo había propuesto un core de 8 y fue un core de 9. Pero ya, eso no nos ha desalentado. Dices, estamos aprendiendo, ¿no? Y estos tetraedros y octaedros se han encontrado en muchos cúmulos. Realmente ese trabajo ha sido como hacer esa síntesis, porque todos andan perdidos y todos quieren decir que tengo uno M7, M6, M5. Este artículo es analizar todas esas estructuras. De hecho, tengo una presentación como con 500 diapositivas de que estuve analizando y estos crecimientos y yo empecé esas preguntas, tengo un tetraedro, lo recubro con tetraedros, ¿a qué llego? Con octaedros y me fui encontrando con las anatomías. Entonces, pues yo todo motivado de vamos, vamos y ha sido muy benéfico. Solo quiero recalcar que todo esto no se puede hacer si no programas. ya, Este no es un código que esté comercial, es un código hecho en mi laboratorio, o sea, yo soy programador también, hecho por mí, y eso es lo que ha hecho que avance. Digo, en China existe alguien, es John Pei, que es uno de con yo tengo mucha interacción. Él ha propuesto también muchas estructuras, pero él no tiene ese código tampoco, aunque es programador. Y ya, entonces, tú dices, esa es la diferencia que está haciendo que uno pueda proponer cosas nuevas. Este método de poliedros, que ya se está citando, ya tiene, no sé, 30 citas por lo pronto, pues yo quiero que se quede y quiero encontrarle más aplicaciones, porque al final de cuentas lo que está, yo digo, en el bulto debe estar en los cúmulos, solo que no los hemos visto, no podemos, no los puedes cuantificar, no los puedes visualizar hasta que no pones un programa que analice y que te encuentre todos estos y su distribución. Y eso es lo que se ha logrado con este
método de poliedros y estos programas hechos en Fortran. Ya, perfecto. Listo. Muchas gracias, Alfredo. Muy interesante tu trabajo. Gracias, Sergio. Ahora nos vamos a UK con Stuart Holmes. Stuart, do you have any question? Professor Comment? Flores, muchas gracias. Thank you for your talk. I just have some small question. Presumably in the small cluster, you have an atomic level of gold. The atomic levels will be just gold atomic levels. As the cluster size gets larger, you'll go over to a band structure. Does it help to understand the overall picture if you can somehow analyze the band structure? I mean, you can do optical spectroscopy and things like that to confirm with the model. Does it help to understand the electronic bands in these clusters? When you reduce the size of in these clusters, you obtain these gaps between the energy levels. Yeah. And you can calculate this optical spectrum. Yeah. So the band or the main peak, when you increase the size, you obtain this shift toward the main band when you make for this gold, for example. So the important thing is that you obtain these discrete levels, and you can interact with some molecules, because maybe the noble periodic structure is not interacting with these organic molecules. So the interesting thing comes with the reducing of the size. Thank you. I think one other thing, optically, you'd be dominated by so-called surface plasmon resonance, which is a geometry effect. Oh, this is will make it complicated. For example, let me show you this. They are looking for that transition between the molecule behavior and the ball behavior. So when the plasmon surface appears, so they are trying to find when you got the behavior of molecule, when is the ball. So in this image, you can find that when you increase the size, you obtain the FCC arrangement. So it's interesting. There are a lot of work devoted to this subject. Very interesting. Thank you, Professor Flores. Thank you for answering my questions. Thank you. Thanks to you. Gracias, Stuart. Ahora nos resta, no sé si tengas alguna pregunta en la red, o tú o en las redes sociales, Jimena. Buenos días, profesor Arturo, y buenos días a todos. En este momento revisando, pues no tenemos preguntas del público. En mi caso, pues no tengo muchas preguntas, ya que no es la experticia mía, pero muchísimas gracias por la charla. Aquí en las redes lo único que mencionan es agradecimientos por la charla que dieron el día de hoy. Gracias. Sí, y acá hay una mano levantada. ¿Quién tiene la mano levantada? ¿Alexander? ¿O tienes algún comentario adicional? Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Ah, Sí. sí, sí. Sí, vi Bueno, que... Adelante, Alexander Briceño. sí, tengo algunas curiosidades, preguntas, comentarios. En primer lugar, bueno, felicitar al profesor Alfredo por la excelente presentación, muy interesante, al menos para los que trabajamos en química del estado sólido y en cristalografía, ¿no? Comienzo con una pregunta, no sé, un tanto esotérica, filosófica, diría yo, que tiene que ver un poco con lo que mencionaba al principio la profesora Gabriela
sobre la relación de los números, números mágicos, los sólidos platónicos y los sólidos arquimedianos que comentó el profesor, ¿no? ¿Hay alguna correlación entre estos tres elementos? Porque muchas de estas estructuras simulan algunos de estos sólidos, tal como lo mencionaba el profesor. ¿Me escuchan? Sí, sí, mire, por ejemplo, el tetraedro tiene 4 electrones, ¿verdad? 4, pero experimentalmente debería tener una carga de +2 para tener ese número mágico 2. El otro, que es el octaedro, tiene 6 electrones y debería tener una carga de -2. Si yo lo quiero ver con términos así como una reacción entre un +2 y un -2, me resultaría en un bloque que tendría carga 0. La otra es que cuando se forman estas sales, porque estas estructuras se forman desde sales, desde cloruros, me parece, deben haber iones y esos empiezan a unir y a formar todos estos bloques que son combinaciones de tetraedros y octaedros. Entonces, esas estructuras, el tetraedro y el octaedro, se puede explicar, son estables, si lo queremos ver desde un conteo de electrones. Forman unidades que terminan siendo estables, neutras, por ejemplo, porque ya le comento, unas tienen carga positiva y otras negativa, y entonces esa suma logra que se llegue al equilibrio. Y las estructuras más básicas son los sólidos platónicos. Y estas dos de ellas son las que forman las estructuras FCC, HCP y BCC, como lo acabo de mencionar. Las otras combinaciones, los sólidos platónicos, perdón, de Arquímedes, se pueden explicar como el cuboctaedro es un sólido de Arquímedes. Se puede explicar con esta combinación de esas dos unidades, el tetraedro y el octaedro. El icosaedro truncado también se podría explicar de esa manera. Bueno, no si solo es el shell, sino tengo algo adentro. Que ese es el caso de las estructuras hechas para oro 144. En el principio solo se explicaban la estructura del 144 como cores concéntricos o capas concéntricas, pero esta nueva vista de los poliedros me deja ver que no solamente esa estructura la que estoy mostrando es el oro 144, son combinaciones de tetraedros y octaedros. Toda la estructura la puedes y no hay huecos, queda perfecto, sin problemas. Solo que sí debes de considerar que no son perfectos, que están distorsionados. No sé si respondí su pregunta. Sí, bueno, no, es un poco compleja la cosa, ¿no? Lo otro, tú hablabas de sistemas no periódicos, ¿no? Ahí eso puede ser interesante también. Hay que recordar que, bueno, hay cristales cuasi periódicos también, ¿no? Que pueden ayudarte ahí de repente el tema de los mosaicos de Penrose para poder generar algunos sistemas de estos cuasi periódicos, ¿no? Que pueden ser también interesantes. Y esto me lleva un poco a cosas que hacemos en el laboratorio, que son otro tipo de estructuras, en este caso oxídicas, que son los polioxometalatos. No sé si conoce ese tipo de estructuras que también generan sistemas que pueden ir de dímeros a centenares de átomos, ¿no? Ahí, bueno, hay otra complejidad porque son diversos poliedros, ¿no? Pueden haber tetrámeros, octaedros, bipirámides, pirámide de base cuadrada, etcétera, ¿no? Y ahí aparecen también lo que tú hablabas
del tema de la estabilidad de los isómeros, que puede ser útil este tipo de metodología para hacer cálculos de energía. Hay un poliedro en la química del molibdeno, que es muy común, que es el molibdeno 8, que se conocen como 8, entre 7 y 8 isómeros, ¿no? Y es muy flexible, muy dinámico. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno pasa la química del tungsteno, que tiene química similar, el isómero 8, tungsteno 8, no es estable, ¿no? Entonces sería interesante, por curiosidad científica, evaluar ese tipo de cosas, ¿no? También. Bueno, no tengo más comentarios. Gracias. Gracias por su comentario. Y sí, les decía que yo estoy realmente buscando otros sistemas. Lo que acaba de mencionar, si su sistema, yo puedo determinar qué poliedros tiene, yo encantado. Y adaptar el programa para estudiar sus sistemas. Eso se puede hacer. Perfecto, muy interesante. Podemos entrar en contacto y ¿Sí? te puedo Sí, enviar sí. algunos artículos que hemos publicado para ver cómo se ve esa posibilidad, ¿no? Sí, sería interesante porque uno los ve, los mueve, pero pues al ojo no los tiene. En cambio, yo le podría generar un archivo donde usted lo esté moviendo y viendo en JMOL. No, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos las estructuras, ¿no? Ok, Cristalográficas. sí, sí, pero Incluso, se puede analizar desde el punto CIF. exactamente, hemos logrado incluso en una misma estructura aislar mezclas de estos isómeros, por ejemplo. Entonces, cambiando condiciones mínimas, se favorece un isómero u otro y, y es muy particular esos sistemas, ¿no? Fíjese que algo muy reciente es otro artículo que se acaba de sacar. Encontraron cómo crecer octaedros que forman estructuras como agujas. Y las Ajá, propiedades son muy interesantes. Es un artículo de este año, acaba de salir hace una semana, digamos. Están buscando como qué recetas experimentales para generar puros tetraedros, puros octaedros, porque las propiedades van a cambiar y van a hacerse más interesantes y las aplicaciones. A veces dices, claro. no tenemos control sobre eso, porque no sabemos qué es lo que queremos propiciar. En cambio, en oro con azufre ya se sabe, queremos puros tetraedros, queremos puros octaedros, porque esos están haciendo cosas interesantes, o queremos que sean FCC. Ya cada experimental, cuando encuentre eso, dice, ya tengo la receta, ya sé qué estoy generando y ya sabe qué mezclar y las propiedades van a ser muy interesantes y más controladas. Exactamente, en el caso de los polioxometalatos, uno puede más o menos controlar algunas de esas cosas, ¿no? Ir de sistemas discretos, unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales, ¿no? Sí, yo encantado por si gusta, yo puedo analizarlos y veamos qué sale. No, perfecto. Muchas Gracias gracias, por, muchas gracias por su comentario. gracias a ti. Seguimos en contacto. Bien, bien, muchas gracias, Alexander. Solo por mencionar, el doctor Mario Reis de Brasil y también de Brasil, Isaías González de Oliveira, no tienen preguntas, pero te mandan felicitaciones. Y Gracias. veo que tampoco hay más comentarios, entonces damos por terminada la charla y extendemos un agradecimiento a Alfredo Tlahuize por su presentación. Y si no hay más comentarios, si pueden abrir sus cámaras y despedirnos del profesor Alfredo, se los agradecería. Gracias, Alfredo. Puedes dejar de Muchas compartir gracias a tu todos, gracias por la pantalla. invitación, encantado de estar aquí. Puedes unirte a la red si deseas, Alfredo, como representante también de México. Necesitamos Pues otro mexicano. yo encantado, ¿Sí? ya, a mí me gusta todo eso y en el canal de YouTube tengo muchas entrevistas, webinars que he organizado a veces también.
Excelente, excelente. Entonces coordinamos con Augusto también para ver Sí, si te sí, puedes sí. unirnos. Claro, muchas Todos los gracias. sábados nos reunimos. Sí, no, Gracias. está bien, perfecto. Gracias. Bien, entonces, muchas gracias, Alfredo. Nos Chao, despedimos. chao. Gracias Hasta por la luego. invitación, muchos Hasta saludos y luego. espero que les haya gustado.